Bueno, programón, para el día de hoy, así que quédate prendido a la pantalla de CID hasta las 16. Lo vamos a saludar, ya está con nosotros, está en nuestros estudios, el diputado nacional Mario Barletta. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Bien, estamos bien. Gracias por venir. ¿Cómo está el Congreso? Upa. Está movido, ¿no? Era hora, ¿no? Pasamos 2 años con un Congreso muy inactivo. Yo como presidente de una comisión de industria en estos 2 años había logrado solo generar 2 reuniones de comisión. Eso da la pauta de la falta de funcionamiento del Congreso. Hoy, y lo decía anoche en un programa también de televisión en Buenos Aires, creo que es hasta conveniente que el oficialismo de Cambiemos, al no tener una mayoría propia que conforme el quórum, que conforme una decisión, genera la necesidad, la obligación de recuperar la palabra, el diálogo, el respeto al que piensa diferente, buscar los acuerdos. Si no hay acuerdos con todas o con algunas fuerzas políticas que no son parte del oficialismo, las leyes no van a salir. Así que me parece que es promisorio un aspecto que es el de la recuperación de un espacio como es el Congreso de la Nación, dentro de lo que es la recuperación de la República. Ahora nos vamos a meter en varios temas. Usted integra además la Comisión de Presupuesto. Estuvo Alfonso Pradal, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, explicando pormenores de lo que sería este primer pago a 4 de los fondos buitres más duros, como se llama, que quedaron fuera de aquel canje de deuda. Pero ya que lo mencionó, Mauricio Macri, el oficialismo, Cambiemos, tiene que buscar consensos. ¿Vale toda la hora de buscar consensos? Está bien que se busque consenso con fondos. Conocíamos la noticia, por ejemplo, que 3 provincias recibieron adelanto de fondos, entre ellas Entre Ríos, que nos ven en Entre Ríos, para poder llegar a los números en el Congreso. No, yo no, también en un programa anoche un poco me enojé porque todo se reduce o se piensa que se reduce el tema plata. Y yo no creo que sea así. A ver, por supuesto que también en términos políticos habrá administraciones o provincias que plantean, vamos a apoyarlos, pero también queremos que ustedes nos apoyen en tal cuestión. Son parte de los acuerdos. Pero no que sea la plata la razón, el motivo a partir del cual hay adhesiones. Y yo no creo que sea así. Me voy a referir, por ejemplo, a Sergio Massa. Él lo planteó en la campaña. Scioli también planteó en la campaña que este tema había que resolverlo. Podrá haber diferencias quizás en cuánta tenía que ser la quita, cómo había que pagar, pero creo que los 3 candidatos plantearon que este tema había que resolverlo. Y algunos hacen honor a su palabra y lo hacen convencido de que lo necesita la Argentina. Y los gobernadores, más que el interés a lo mejor de una plata ahora, lo que necesitan es que la Argentina salga del default para tener acceso al crédito. Necesitan tener acceso al crédito para obras de infraestructura, porque nuestro país tiene una gran necesidad de obras de infraestructura que no son precisamente de poco monto, y esto, tampoco quiero decir que con esto se soluciona todo, pero es un paso. Después necesitamos seguridad jurídica, necesitamos que se vuelva a confiar en la Argentina, para que los argentinos que tienen sus fondos fuera del país los traigan, para que haya fondos de otros países, de organismos internacionales. Así que me parece un paso importante y insisto, yo al contrario, en mi alocución en la comisión, felicito a todos los diputados, a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo, porque primero fueron todos dijeron lo que pensaban, lo que creían. Por supuesto, alguna escaramuza siempre hay, si no seríamos hombres de la política, mujeres de la política, pero se recuperó la palabra, se recuperó el consenso y se recuperó fundamentalmente el respeto al que piensa diferente. Barletta, si uno abre el diario, temas comunes, fondos buitres, inflación y desempleo. ¿Qué es lo que se puede hacer respecto de esta temática? Recién mencionó, usted es presidente de la Comisión de Industria. ¿Qué se puede hacer cuando 180.000 desempleados en 2 meses, cierre de una cantidad enorme de fábricas o suspensión de trabajadores? ¿Qué es lo que se puede hacer sobre esto? Primero una aclaración, fui presidente de la Comisión de Industria
ahora soy presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. Bien, que va a ser una comisión también importante y complicada. Pero bueno, sí, en la comisión de presupuesto, para terminar con tu consulta, se terminó con un proyecto que yo creo que es muy beneficioso para la Argentina. Primero porque hay un fallo de la Corte de Estados Unidos, recordemos fue el expresidente Néstor Kirchner quien elige la justicia de Nueva York para que actúe en este caso, y no tenemos remedio, a nadie le gusta por tener que pagar estas deudas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente de 6.000 millones de dólares se transformó en 20.000 millones de dólares, ¿no? Ahora se arregla con parte, como vos bien señalabas, a partir de la colocación de bonos por 12.000, 13.000, 14.000 millones, eso lo vamos a resolver el mismo día de la sesión, y con una gran ventaja, cambiamos una deuda por otra, pero la deuda que estamos pagando por no cumplir con el fallo de la Corte Suprema es del 9%, y la que vamos a adquirir es del 7,5%. Esa diferencia nomás le permite un ahorro a la Argentina de 15.000 millones de dólares. Esto es muy importante. Además, insisto, salir del default, tener acceso al crédito y demás. ¿Qué hacemos con la desocupación? ¿Qué hacemos con la inflación? Bueno, estamos pagando las consecuencias del país que dejó la gestión anterior. Veníamos a un ritmo de 20 o más por ciento de inflación y 700% de inflación acumulada. Esto lo dice cualquier economista, no se resuelve de la noche a la mañana. Al contrario, el primer cimbronazo genera algo así como pagar la fiesta, algo así como generar una casi profundización del problema. ¿Era un costo necesario todos estos desempleos? Y es imposible salir del déficit fiscal, del déficit comercial, de una inflación del 20%, de una falta de crecimiento del país de 4 años. No salís de todo eso y al día siguiente empieza todo a funcionar bien. No, se pagan los costos de esto. Y también lo dice cualquier economista, la inflación no se resuelve de la noche a la mañana y se va, y esperemos que se logre, y se están haciendo cosas en ese sentido, pero el impacto de lo que se está haciendo va, esperemos, a comenzar a verse en el segundo semestre. Permiso, ¿puedo? ¿Cómo no? Mario, es verdad, ¿no? La herencia seguramente pesada, muchas cosas que se debieron solucionar antes no se solucionaron, y no se soluciona de la noche a la mañana, eso compartimos totalmente. Ahora, ese es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las medidas? O sea, ¿cómo se soluciona? El plazo, usted lo dijo, a lo mejor se extiende en el tiempo, pero ¿cómo se soluciona? ¿Cuáles son las medidas que usted cree se están implementando o se van a implementar y que son tendientes a solucionar todos esos problemas? Inflación y desempleo fundamentalmente, ¿no? Bueno, crecimiento. Tenés que lograr que el país salga de esa meseta casi declinación de crecimiento económico para volver a lo que fueron los primeros años del kirchnerismo, donde se crecía. ¿Cómo se crece? Tenés que salir del déficit fiscal. Si vos gastás más de la plata que tenés, te va a ir mal en tu familia, le va a ir mal a un empresario y le va a ir mal al país. ¿Cómo se resuelve el tema del déficit fiscal? Evitando el derroche, evitando la corrupción, siendo eficiente en la gestión de lo público, fundamentalmente. Otra medida, esto se está haciendo, más allá que genera mucho ruido, creo que vos lo mencionaste, la cantidad de gente desocupada en la administración pública, porque bueno, hubo un exceso enorme, 64% de aumento de gente en el Estado. ¿Era necesario en todos los casos, de acuerdo a su óptica? No, para nada. Si vos sos de la Cámpora y estás trabajando bien, digo la Cámpora porque es lo que más se habló, y estás trabajando bien y tenés que quedarte, porque se hace falta el lugar donde estás. Ahora, cuando son designaciones que ni siquiera, bueno, fíjate lo que pasó en Mar del Plata. Me pusieron preso a 5 funcionarios, uno de ellos de Cambiemos, el ministro de Turismo, porque había no sé qué cantidad de gente designada que ni sabían que estaban designados. Bueno, la controversia puede ser si el tiempo fue el necesario para analizar todos los casos. No, yo creo que se deben haber se pasó la escoba. Sí, bueno, a veces muchos justos dentro de los pecadores. No, lo importante es que si esas situaciones se dieron, se revean. Esto para mí es fundamental y así lo hemos planteado
en las oportunidades que hemos tenido con todos los ministros, porque si se cometió una injusticia con un trabajador, gente mayor que además tiene la memoria de la gestión en lo que estaba haciendo, o gente joven que incluso haya entrado en los últimos tiempos, pero que era necesaria, hay que dejar. Pero bueno, el segundo tema... Perdón, los costos que usted dice que hay que pagar para salir de esto, que entiende que fue una herencia pesada, como quiera llamarlo, incluyen esto, digo, más de 100.000 personas en la calle del sector privado, no público. No, público-privado. Sí, 180.000 son públicos y privados. Pero 100.000 son del sector privado, más de 100.000 son del sector privado. ¿Incluye esto? Porque planteado así como es un costo, 100.000 personas es casi medio millón de personas que pierden un ingreso. Son los costos. Mirá, si vos recordás, es así esto, digo, si vos recordás lo que ha pasado en la Argentina luego de que hemos llegado a un punto de crisis que dinamitaba. Sí, irreversible. Ha pasado. ¿Qué le pasó a Duhalde? ¿Qué pasó con Duhalde después de la crisis del gobierno de la Alianza? Lo mismo. 40, 50% de evaluación, un desempleo. ¿No? Ahora, cuando asume Kirchner, fíjate vos ya, ¿por qué? Bueno, Duhalde lo hizo de un modo diferente a cómo se está haciendo ahora. Duhalde lo hizo con un shock mucho más fuerte, y con los 25% de desempleados, era una situación bastante distinta a la del 2001. No era distinta. ¿No? No, porque la gran habilidad que tuvo este gobierno es de que en los últimos años, o en los últimos meses, años diría yo, fue estirando la situación para que no explote. Ojo, lo de la Alianza tampoco se le puede, y todos lo sabemos, adjudicar solo a los grandes errores que cometió la Alianza que nos hizo cargo, sino la fiesta del 1-1, donde todos creíamos que estábamos en el mejor de los mundos y después la bomba explotó. Acá pasó lo mismo. Estiró la cuestión a costa, lo de los dólares a futuro es un escándalo inconcebible de... Son dos temas distintos. No, porque esos son los temas que causan el problema que tenemos ahora. Cuando asumió Macri, y el primer discurso de Macri y del ministro de Economía, dijeron que encontraban un país estable, un país con un escenario muy distinto al del 2001, y usted está planteando un escenario totalmente diferente al que ve el presidente y el ministro de Economía. No, yo creo que el presidente en la sesión inaugural, no sé si ustedes escucharon todo el discurso, fue clarísimo. Y si en algún momento planteó que, la diferencia fundamental de las crisis es que la crisis del 2001 no solo tenía o tuvo una connotación económica, tuvo una connotación política, institucional, que se vayan todos. Bueno, esto ahora no sucedió. Y hay que reconocerle al gobierno anterior una recuperación de la política, no digo tanto de la democracia y la república porque ahí vamos a entrar en alguna diferencia, pero una recuperación de la política, y hoy, a pesar de todas estas situaciones que estamos viviendo, se sigue manteniendo confianza en que la Argentina puede salir, pero para salir, vuelvo a repetir, tenés que terminar con el déficit público, si no es imposible, y eso te trae costos. Tenés que hacer lo que hicimos con lo de los holdout. Esto incrementó la deuda de 6.000 a 20.000 millones de dólares. Entonces, no es sencillo. Y vamos a tener que tomar otra deuda. Por supuesto que nos conviene porque tiene menores intereses. Lo que está resolviendo es ir y pagarles lo que ellos pretendían, digamos. No, para nada. No es lo que ellos pretendían, es lo que la justicia de Estados Unidos, nos guste o no nos guste, a nadie nos gusta. Yo creo que de los holdout todos tenemos el mismo concepto. Son buitres, carroña, malandras, digamos, que hay que buscar formas para que esto no vuelva a pasar. Y salvo 6 países, el resto de todos los países del mundo tomaron el ejemplo de Argentina y están tratando de armar un proyecto para que los países puedan salir del default. Esta decisión que toma la Argentina de dejar de lado la postura que tenían... la Argentina, a ver si soy claro. Es una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que la elegimos nosotros. Sí, nosotros lo que estamos decidiendo es ir y pagar. Eso es lo que sí estamos decidiendo. No. Estamos decidiendo cumplir con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, no es lo mismo. ¿Por eso? No. A ver, hablemos con los términos que corresponden. Sí. La Argentina está en default y está con una deuda que todos los días va creciendo y creció de 6.000 a 20.000. Ahora, tenemos dos alternativas. Cumplir con la justicia y tratar de pagar lo menos posible. Se ha logrado una quita del 25%,
Si tomás el capital inicial más los intereses, si tomás solo los punitorios y los intereses, es del 40% la quita. Tratar de pagar lo menos posible. Ahora, a todos nos encantaría no pagar. Ahora, si no pagamos, vamos a tener un problema. Dentro de 5, 6, 10 años, esa deuda se va a ver incrementada. Entonces, lo que se llena la boca con la preocupación por las generaciones futuras, los hijos de nuestros hijos y demás, me parece que es una irresponsabilidad, porque además nos está inhibiendo a tener acceso al crédito internacional, que es lo que han hecho todos los países latinoamericanos, Chile, Uruguay, Bolivia. ¿Y eso garantiza el crecimiento de la Argentina? Y por supuesto que tenés que tener la posibilidad hoy de insertarte en el mundo. Nadie crece hoy en el mundo. Acaba de fallecer un amigo y un gran economista como Aldo Ferrer, que nos escribió aquel libro, Vivir con lo nuestro. Pero bueno, lamentablemente, no lamentablemente, no sé si... Aldo Ferrer opinaba que no había que arreglar con los buitres. No, pero sí, ya sé que opinaba que no había que arreglar con los buitres, pero bueno. Por eso, pues no es una visión única que o sí o sí se arregla, no, es una visión... Sí, no, era visión del proyecto del gobierno. Es una decisión del gobierno. Que la apoya. Estuvo desde Ciara hasta economistas del justicialismo, sí, claro, la apoya el Partido Justicialista, los que se escindieron del kirchnerismo, la apoya Massa, la apoya, bueno, yo creo que hay una gran mayoría, pero además lo dijimos antes de la elección. De eso se trata la democracia, además, ¿no? No, pero además lo dijimos como una propuesta antes de la elección. Propuesta que también hizo Scioli y propuesta que también hizo en distintos términos. Pero yo quiero terminar con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? El déficit público, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar porque es imposible. Si vos gastás más de lo que entra, la maquinita. Y la maquinita genera inflación. Desde el punto de vista social, que es donde está el peor de los problemas, es la pérdida del poder adquisitivo, es la inflación y demás, hay que tomar algunas medidas. Pero también tenés que tener cierta responsabilidad y cierto cuidado, porque si las medidas son que no se genere ese impacto dentro de las clases sociales menos pudientes y con más dificultad, también vas volcando más dinero y eso también alimenta la inflación. Entonces es una rueda que no termina jamás. Lo que hay que buscar es un equilibrio para que paguen los que más tienen y no sufran este impacto los que menos tienen. ¿Usted cree que las medidas de este gobierno tienden a eso, a que paguen más los que más tienen? El salario familiar, las asignaciones familiares, el tema que ahora lo tenemos que arreglar con las escalas, porque tenía dos cuestiones absurdas. Una es eso de que los del 2013 no pagaban, entonces dos personas que tenían el mismo sueldo, algunas pagaban y otras no, y hay que volver a establecer las escalas, porque de ese modo se va a transformar en un verdadero impuesto que claro tienen todos los países, ese impuesto a los ingresos. Que tiene que tener un piso alto, por supuesto, que está mal a quienes tienen sueldos menores no cobrárselos, pero los que tienen ingresos importantes tienen que pagar y va a ser uno de los impuestos progresivos. A diferencia, por ejemplo, del IVA. Anoche usted discutía con un panelista de Intratables respecto a que él porque lo jubiló. Claro, pero además, no porque lo jubiló, eso lo puso mal. Él decía, me sacó. Vamos a pelear en serio. Él daba su ejemplo, yo soy jubilado, decía, gano 20.000 pesos, me descontaron 3.500 de impuestos a las ganancias. No sé si hay tiempo para preguntarle ahora. Sí, cómo no, amigos, dale. O vamos al corte. Respecto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que benefició al ciudadano Giustiniani para poder ver el contrato completo entre YPF y Chevron, que en definitiva no lo pudo hacer o lo pudo hacer a medias, seguido de las expresiones de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, de que ahora ella, después de verlo y después de enterarse sobre ciertas cláusulas, está de acuerdo con que siga siendo secreto casi en toda su totalidad. ¿Cómo le cayó? Mal, muy mal. Y voy a trabajar para que se cumpla, no solo porque lo ha hecho la justicia, si lo dice la justicia, ahí no tenés que opinar, que te guste o no te guste, cumplí, sino por convicción. Yo creo que no veo motivo alguno por los cuales tiene que haber en un contrato de semejante envergadura, de semejante importancia para la Argentina, cláusulas a las cuales no podamos tener acceso. No comparto lo que ha señalado Laura Alonso y voy a trabajar para que eso se revea. Pero bueno, cambiemos
No todos en todos los temas pensamos lo mismo, del mismo modo que no estuve de acuerdo con la quita de retenciones a la minería, y del mismo modo que no estuve de acuerdo cuando el presidente Macri propuso los miembros a la Corte de la manera en que los propuso. ¿Y qué margen tiene la Unión Cívica Radical para plantear disidencia a puertas adentro de Cambiemos? Si usted, que es un referente importante a nivel nacional, después vamos a hablar de las cuestiones más domésticas y provinciales, digamos, existe una mesa mesa chica, mesa ampliada, mesa de Cambiemos a nivel nacional, donde usted o Corral puedan plantear estas disidencias, o en definitiva hacen catarse de ese cuadro de los medios. No, yo creo que en ese sentido hay que, más allá de que se revea o no se revea la decisión, no quiero decir que tenemos todas las capacidades y los poderes para lograr que se revean, pero bueno, creo que algunas cosas el propio presidente, o porque nosotros le hemos planteado, o porque Carrió con su muy particular estrategia que ha tomado, que yo la defiendo, también ha hecho que el presidente... Por ejemplo, el tema de la Corte, de los miembros de la Corte. O sea que eso fue por sugerencia de la UCR no sugerencia, creo que generó malestar en la Argentina, digamos, tanto en la oposición como en algunos miembros dentro de Cambiemos, incluso dentro del mismo partido gobernante, dentro del PRO. Y bueno, pero creo que es saludable que el presidente, en algunos casos donde piensa que está equivocado, haya cambiado. Le dejo planteado para después de la pausa, puede ser una situación. ¿Se puede quedar 2 minutos? Sí, no hay problema. No hay problema, sino el programa que viene. No hay problema. Ya que va tanto intratable, acá tiene que venir enseguida también. Ya que no lo vamos a hacer el uso de Brancatelli, si no. Mario. Que fue papá, le saludamos. Sí. A los Brancatelli los saludamos. Sí. Bueno, creo que planteamos diferencias y similitudes de cómo quedó el país en el 2001 y en el 2015, ¿no? Y creo que en algo que estamos absolutamente de acuerdo es en que actualmente hay mucha más participación popular, hay mucha más expresión. Creo que también las redes sociales tienen que ver con esta expresión popular, ¿no? Y el acercamiento de los jóvenes a la política y demás. Hace un par de programas mostrábamos sondeos de opinión de distintas encuestadoras con respecto a lo que opina la gente de los primeros días del gobierno de Macri. Algunos más porcentaje a favor, en contra, leíamos mensajes también. ¿Usted cómo observa el humor popular? Se lo pregunto a lo mejor como hombre que camina a la calle, ¿no? ¿Cómo observa el humor popular y qué cree, o cuáles son las medidas que realmente son antipáticas y aquellas que van a tener un efecto positivo? Se lo dejo si no, contesta ahora que estiramos un rato la tanda, así. Así. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero en general creo que hay una coincidencia oposición, oficialismo y de la gente en el tema y en la preocupación de la inflación. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es más, fíjense ustedes que cambió el tema en los que más le preocupa a la gente. Antes la seguridad, y ahora al revés, sí. El que estaba arriba de todo, y ahora pasó. Eso te termina, pero aparte es un dato de la realidad, no vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Lo que sí la percepción que sí puede ser distinta quizás de la oposición y del oficialismo, es que entendemos, al menos yo entiendo y creo y confío en la política que está llevando adelante el gobierno y en Alfonso Pratgay, es que en el segundo semestre, incluso antes, esto va a comenzar a modificarse, y que estos niveles de inflación van a tender a modificarse. Vuelvo a insistir, en tanto y en cuanto el déficit fiscal, la balanza comercial, el año pasado tuvimos 3.000 millones de dólares debajo en exportaciones con importaciones. Esto tiene que modificarse. El despilfarro, el derroche tiene que modificarse. La posibilidad del acceso al crédito va a ayudar, creo que vos me preguntabas si ayuda, si realmente ese acceso al crédito internacional se utiliza como se debe utilizar, que esto es fundamental, si no vamos a caer en la de la deuda, de aquella deuda, por ejemplo, obras de infraestructura. Bueno, las obras de infraestructura te generan empleo, el empleo te genera una disminución de la pobreza, esto te genera una disminución de la inflación. No es de la noche a la mañana. Esto va a costar, pero bueno, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, consiguió ya un crédito de 1.250 millones, creo que en el día de ayer, y a una tasa muy inferior de la última que había conseguido Scioli, por 500 millones. Esto ya está dando una pauta de que Argentina, bueno, está
con posibilidades de a poco de ir incorporándose. Pero claro, no solo pagando la deuda que tenemos por el juicio se lo va a resolver. Tenemos un problema, la seguridad jurídica. Los argentinos hemos privatizado todo, después nacionalizamos todo, después vamos, venimos. Entonces, el inversor mira, a ver, ¿entraremos algún día los argentinos en una política de Estado? Pero gran parte de los créditos internacionales nos exigían que privaticemos todos. Lo hemos visto aquí en Santa Fe, la EPE, Aguas Provinciales y demás. Gran parte de esos créditos internacionales nos han condicionado a llevar adelante esa política que usted estaba muy en desacuerdo con el menemismo, el rautemanismo. Hoy lo extraño es que pareciera que la historia se repite y que dentro del esquema de Cambiemos está Reutemann, están los residuos del neoliberalismo. Oscar Cachi Martínez es un... ¿por qué eso no va a ocurrir ahora? ¿Oscar Cachi también? Oscar Cachi Martínez es funcionario de ARSAT. No, está trabajando, pero él trabajó para... ¿Está trabajando? Sí, pero el señor que viene de rematar el ferrocarril. No me haga cargo de la designación. Pero es parte de su... Si yo tuviera la lapicera... Seguramente, no, a él no quiero hacer referencia. ¿A qué sacaría, por ejemplo? Yo, si tuviera la lapicera, habría 50% más de radicales de los que hay en el gobierno. No tengo ninguna duda. Al margen de los nombres, al margen de los nombres propios. Pero voy a tu pregunta. Por eso yo mismo hice la observación de que los créditos internacionales se tienen que usar como corresponde. Primero, no bajo esas exigencias de los créditos internacionales que en algún momento se tomaron, y no para gastos corrientes, y mucho menos para la corrupción, que es lo que le pasó a la Argentina. Ahora, Evo Morales sacó créditos y los utilizó bien, y a una tasa del 3%. Chile renovó toda su red ferroviaria, recuperó toda su red, sacando un crédito internacional a una tasa del 4,8%. Por eso digo que si la Argentina va a tener posibilidades de acceso al crédito, no para generar de nuevo una brutal deuda que nos lleve a las situaciones anteriores, porque somos muy pendulares, pasamos de esa situación de endeudarnos más de lo que podíamos a una situación en la que no nos podemos endeudar. Y en realidad el crédito, que por no hay que llamarlo deuda, hay que llamarlo crédito, no sé si vos o vos, es lo que hemos hecho para tener una casa. Claro. Yo no hubiese tenido nunca una casa si no puede sacar un crédito. Claro. Y sacar un auto. Bueno, yo tengo un auto y tengo una casa. Y los dos lo conseguí con un crédito. Ahora, ¿qué tuve en cuenta? Y tuve en cuenta que mi sueldo me alcanzaba para pagar el crédito y para seguir comiendo y manteniendo a mis seis hijos. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Ahora, si te compras una mansión y después tenés problemas, entonces tenés que reestructurar. Y en la reestructuración, ahí es donde te agarran y te quieren sacar ventaja. Cuando vos tenés que decir no lo puedo pagar, esta es mía. Ahí te aparecen todos los buitres juntos, digamos. Diputado, entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Le pido la última, lo cambio de tema porque nos quedamos sin tiempo. Rápido, por favor. ¿Tiene intenciones de ser gobernador 2019? No, por ahora tengo intenciones. ¿Se le fueron las ganas de gobernar la provincia? De trabajar como diputado y ya veremos. Pero sigue teniendo intenciones, ganas, a uno no se le van las ganas. Nunca se van las ganas de nada. Pero... ¿Competiría con Corral en una interna? No, con José nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que José tiene juventud, tiene ganas. ¿Le gustaría volver a la ciudad de Santa Fe, a la intendencia? Uy, mira las preguntas que me está haciendo. ¿No le gustaría? No sé lo que haga. Es la parte picante. Claro, la parte picante. No, pero honestamente... No le preguntamos por el tren todavía, así que... Le vale la cabeza. Por el tren urbano. ¿Qué pasa con eso de nuevo? Sí, después de 2 veces que se rompió. Sí, lamentablemente cerró la fábrica donde se compró, y cuando se rompió esa pieza, esa fábrica ya no estaba más, así que hubo que hacerla según el informe que tengo de la municipalidad. Pero bueno, así las cosas que valen cuestan. Lamentablemente nos perdimos 4 años por los Jaimes que están preocupados a ver a qué cárcel van a ir, mientras nosotros estamos preocupados por recuperar una pieza para el tren urbano. Fíjate la diferencia, ¿no? El tren urbano. ¿Alguna vez no va a reconocer y a decir nos equivocamos en cosas? No, al revés. Quiero que se cuadruplique el tren urbano. Quiero que haya un recorrido. Toda la inversión que se hizo en la traza que no se va a usar. Sí, se va a usar. Esperá, no te apurés. Se va a usar. Está apurado, Berlanga. La traza se va a usar. Está apurado hace 5 años. Yo al revés. Yo quiero que se arrepientan los que se llenaron la boca hablando mal del tren urbano. El tren urbano no solo el que está funcionando y tiene que funcionar, sino tenemos que avanzar. Ojalá, entre Santa Fe y Santo Tomé tenemos que resolverlo con un tren. Sí, entre el que vos decís que va por el lado todo el recorrido,
que incluso no debería ser de este tipo de tren urbano, sino lo que eran las viejas. Uno que ande bien, estaría bien, digamos. Este anda bien y es económico y no anda tan bien, Barleta. Saludable para el hace ambiente. 5 años que no está funcionando. Si estaría dentro de la ordenanza. Porque acá a Jaime y a Schiavi se le ocurrió que no porque no. Pero si estaría dentro de la ordenanza de los colectivos, habría que venderlo, porque ya estaría viejo este tren. Que dice que tiene 5 años. Echarle la culpa a mí, echarle la culpa a Jaime. Pero si usted era el intendente y Corral era el otro, ¿no lo pudieron poner en No es que no lo pudieron, no nos dejaron. No nos dejó el gobierno porque nacional. No está homologado, un tren que está funcionando no está homologado para funcionar. A ver, los ¿Quién te dijo que no está homologado? Hay 15 pedidos de informe, no contestaron ni uno solo. A ver, estudiante de hablar de las cosas, te lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Pero por qué me dices vos conocés las normas. Eso no es decir vos conocés las normas. Vos conocés las normas. Eso no es respetar, ¿eh? Sí, pues yo le puedo decir una barbaridad y se lo digo con todo el respeto del mundo y no se lo digo. Con respeto que hay que estudiar para hacer esas acusaciones. El tren urbano no funcionó porque los señores Schiavi y Jaime, que van a ir presos por ineptos, por corruptos y por todo lo demás, no nos dieron la autorización que con los mismos trenes sí se la dieron a Entre Ríos porque era de su mismo partido. A ver si nos ponemos en claro. ¿El tren de Entre Ríos tiene las autorizaciones homologadas? ¿Tiene las autorizaciones correspondientes? Está funcionando. No, pero que le dieron las autorizaciones. Sí, si no, ¿cómo van a funcionar? ¿Usted está seguro? Sí. Yo le dije algo, usted me mandó a estudiar. Yo no lo voy a mandar a estudiar. Pero yo lo hablé con el gobernador. Yo no lo voy a mandar a estudiar. Pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar si no tiene...? Me parece que está funcionando, yo se lo digo, me parece que no tiene las autorizaciones. Pero además, que no tiene vuelvo a insistir, si querés nos dedicamos un... Cerramos. Yo creo que la autorización del gobierno de la provincia lo puso en funcionamiento. Sí, se hace cargo el gobierno de la provincia, se hizo cargo el gobierno de la provincia sin tener las autorizaciones y lo puso en marcha igual. Ahora, el tren ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué no le mandaron como nos mandaron a nosotros? Usted mandó a estudiar, digo. Yo sé que lo que está diciendo no es así, ¿eh? El gobierno de Entre Ríos no tiene la autorización y lo puso en funcionamiento igual. ¿Y cómo lo logró? Pregúntele al gobernador de Entre Ríos. No, ya le pregunté. ¿Qué le dijo? Es que la nación le va a dejar que el tren funcione. No se lo autorizaron. Acá está habilitado. ¿Acá está habilitado ya? Sí. ¿Seguro? No, porque ¿sabe por qué le pregunto? Porque los consejeros. No, pero escúchame. Escúcheme, yo le digo que vayan y lean. Pregúntenle al intendente. Pero pregúntenle al intendente. Pero que les muestre. Si me deja hablar, se lo digo. Que les muestre la autorización. Eso es lo que estamos pidiendo. Bueno. Y no estamos pidiendo nosotros, estamos pidiendo la oposición en el Consejo. Puede hacer la gestión de Barleta para que Corral la muestra. La muestra. Bueno, la muestra. ¿La pidieron? Ese es el informe del Consejo. 11 pedidos de informe tienen. Y no está, no aparece. No lo contestaron, ¿eh? Se lo pedían específicamente. Cargo a mí, yo cuando ustedes me pedían todo, venía, les decía, les mostraba. No tengo ningún problema. ¿Puedo hacer las gestiones para que Corral no la muestra? Perdón. ¿Puedo hacer las gestiones para que Corral venga a nuestro programa, Barleta? Sí. No quiere venir al programa. Usted contesta, Corral no quiere venir, no quiere contestar. Pero porque yo soy sangre de mezcla, vasco, soy de Italia. Corral es gallego, tenemos otra sangre.